Mis hermanos, muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos esta mañana, mis hermanos? Bien, bendecidos, gracias a Dios. ¿Cómo vienes esta mañana? ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Tranquilo, enojado, alegre. Ese sería algo maravilloso, mi hermana, ¿no? Que lo podemos hacer, que estamos equipados para precisamente ser así, a pesar de las circunstancias, estar alegres, felices, contentos. Dice la palabra de Dios, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tenemos? A Cristo, nada más, no, ni nada menos que a Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios esta mañana. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti.
eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh. Invencible, tú eres increíble, invencible, y Dios solo tú, tú eres increíble, invencible, y Dios solo tú, tú eres increíble, invencible, y Dios solo tú, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Tenemos un Dios maravillosamente increíble, que ha abierto nuestros ojos para ver las maravillas de su palabra. ¿No es así, hermanos? Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda
Santo, 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 yo quiero verte. Otra vez. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Un día lo veremos tal y como Él es, hermano. Vamos a ver su gloria, su majestad. No sé qué pienses, pero a lo mejor viéndolo, nos arrojamos a sus pies, ¿no? Agradeciéndole el amor tan grande que ha tenido para con nosotros. Fue algo así como lluvia en tierra seca, rayo de luz de repente en mi obscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar: te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo, y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado, que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra
hondo, más hondo. Y unos segundos después sobre las nubes volar, volar. Fue algo así como ser peregrino cansado, cansado. Toca la puerta y le dicen que tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Amén, mis hermanos. Gracias. ¿Quién soy yo para que el gran me aceptas? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy.
soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, si lo soy. Si no hay para mí, si lo soy. Amén, mis hermanos. ¿Si somos o no somos? Claro que sí. Muchas gracias. Tomen sus lugares, por favor. Muy bien, pues vamos a ir a la parte final de la carta a los romanos. Hoy vamos a finalizar esta carta a los romanos, entonces vayamos a ese capítulo 16 y vamos a estar viendo desde el versículo 17 hasta el 27. Y mientras vamos a meditar en esta última sección de la Escritura, algo que a veces sucede, y no sé si te pasa, pero a veces estás viendo un capítulo de alguna serie muy buena, ¿no? Y no te quieres ni mover ni parar de donde estés, ¿no? Estás como atento a ver qué está sucediendo. No sé, a lo mejor estás interesado en alguna plática y sucede lo mismo. No te quieres mover, no quieres ir a ninguna parte más que terminar con esa plática interesante, ¿no? A veces hay ese tipo de pláticas en los grupos, ¿no? Y que pasas ya media hora, 1 hora, 2 horas y dices, híjole, no me quisiera ir, pero sé que ya es tarde, ¿no? Y algunos dicen, las visitas tienen ¿qué? Sueño. Sí, pero está tan buena esa plática que no te quieres ir. Y eso está sucediendo en esta carta. Eso es lo que está sucediendo en esta carta. ¿Sabías? Hay algo que se utilizaba en el tiempo antiguo para hablar acerca de cómo culminar una obra o una actuación. Y se usaba esta frase de el canto del cisne. Y este canto del cisne lo utilizaban para finalizar esa obra tan importante, ese desarrollo de esa historia que estaban haciendo, y empleaban esta parte final, el canto del cisne. Y lo interesante es que viene de esta idea de que algunos cisnes, con el último aliento que les queda de aire en los pulmones antes de morir, entonan un canto, entonan un sonido. No pasa así en todos los cisnes, pero viene de esta idea. Antes de morir, con todo lo que tienen en sus pulmones, empiezan a cantar, porque ya están despidiéndose. ¿Sabes? Hoy concluimos esta serie de predicaciones sobre Romanos, pero lo bueno es que no concluye la carta de los Romanos en nuestras Biblias. Entonces tú puedes ir a casa y seguir reflexionando y repasando una y otra vez lo que esta carta del Señor para nosotros nos dice. Es importante que para nosotros no concluya la carta a los romanos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque seguirá cantando el más bello mensaje de salvación. Vamos a orar.
Señor, agradecemos la oportunidad de haber pasado durante este año, más de un año, Señor, meditando en la carta a los romanos. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste ver a través de esta carta tu grandeza, nos hiciste ver a través de esta carta que tú eres bueno, Señor, que tú nos amas, que tú has hecho algo para que nosotros podamos relacionarnos contigo. Gracias, Dios, porque eres un Dios que se interesa en nosotros, no como en las demás religiones, Señor. Y por eso te agradecemos, porque tú eres un Dios bueno que nos ha llevado a través de toda esta carta a entender más sobre el Evangelio y a entender, Señor, qué quieres que hagamos con este Evangelio. Dios, ayúdanos hoy. Llévanos a la fuente de toda gracia, llévanos a Cristo. Y ayúdanos, Señor, a estar en Él para recibir toda la bendición que tienes hoy a través de tu mensaje. Señor, te lo rogamos en su nombre, en Cristo Jesús, Salvador y Señor nuestro. Amén. Muy bien. Está Pablo concluyendo por fin su carta, ¿no? Después de decir que ya iba a terminar, ¿no? Al parecer como que ya iba a terminar. Y antes de terminar, llega esta parte en su conclusión, el versículo del 17 hasta el 24. Y dice de esta manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Y hasta ahí nos vamos a detener para hablar de esta primera parte de la conclusión. En conclusión, Pablo está diciendo: tengan cuidado de los falsos maestros. Tengan cuidado de los falsos maestros. Y parece que Pablo ya se va a despedir y les va a decir: hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Pero antes de terminar así, él dice: hermanos, les ruego. Hermanos, os ruego que pongan mucha atención. Entonces, una vez más, el apóstol habla de las cosas que hay que imitar. Ya hemos visto todo el capítulo 16 de las cosas que hay que lograr, que hay que hacer. Y ahora empieza a hablar de las cosas que hay que evitar, pero también de las cosas que hay que adquirir. Entonces, antes de irse, antes de concluir, Pablo quiere que nosotros podamos ver esta parte. Y el ruego, estas primeras palabras del versículo 17 es algo crucial para nosotros, porque tiene un sentido de preocupación del apóstol, pero también tiene un sentido de autoridad. Y la idea en su original es que está hablando de exhortación, pero lo interesante es que la Biblia abarca de una manera muy exquisita lo que significa la palabra exhortación. La Biblia le da un sentido más amplio a esta palabra porque tiene que ver con un sentido de amor y de acompañamiento a la persona que le estás haciendo ver su error. Y eso es lo que desea Pablo. Pablo desea caminar con ellos mientras les está haciendo ver que deben de tener cuidado en algo. Y Pablo les dice: les exhorto a estar atentos, fíjense, consideren diligentemente, eviten a los que causan divisiones, a los que se desvían de la fe correcta. Y no solamente hace eso, sino que les dice: fíjense y también apártense de ellos. La idea de Pablo es que debemos de estar alertas. Aunque ya conocen la buena doctrina, aunque ya conocen el Evangelio, ustedes deben de estar, ¿qué? Alertas. Pablo habla con autoridad sobre ese asunto y les dice:
no permanezcan en sus enseñanzas, ni se acerquen a ellos, ni estén con ellos. ¿Por qué? Porque esos falsos maestros tratan de hacer algo, tratan de que nosotros, los ingenuos, seamos destruidos por sus enseñanzas, seamos destruidos por sus pensamientos. Y la idea de Pablo es lo que nos menciona Proverbios 14, versículo 15. Esta idea de ingenuos es esta palabra de simples. Vayan a este versículo 15 de Proverbios 14 y dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. No sé si te acuerdas, pero en las caricaturas, ¿verdad? Cuando yo veía caricaturas, hace un poco de tiempo, ¿no? Y estaban ahí persiguiéndose algunos, ¿no? De repente alguien sacaba un hoyo, ¿no? Y aquel que venía persiguiéndolo caía en ese hoyo, ¿no? Pero aquí lo que está tratando de decir no es que nos van a poner un hoyo, sino es que nosotros vemos el hoyo y vamos directamente a ese hoyo. Eso es lo que hace el simple, eso es lo que hace el ingenuo. Estás viendo que están enseñando una mala doctrina y todavía permites, ¿no? Y todavía, entre comillas, llegas a citar a esa persona. Esto debe de ser algo que a nosotros nos debe de llamar la atención, y de lo que Pablo está preocupado y exhortando con amor a los hermanos de Roma. ¿Por qué? Porque Pablo les dice que deben de evitar a estas personas. ¿Por qué? Dos cosas que hacen estas personas, al menos en este pasaje. ¿Causan qué? Divisiones, y causan qué? Tropiezos contra la enseñanza del evangelio. Causan divisiones y causan tropiezos. Pero si tú quieres ahondar más en esto, lo que están haciendo es que ellos causan que tú seas un apóstata o que renuncies al camino del evangelio. Eso es lo que están tratando de hacer. Estos falsos maestros están tratando de, no veas necesario el camino de la palabra del Señor, no veas necesario la salvación del Señor. Tú puedes ser alguien bueno, tú puedes ser alguien poderoso, alguien que se supera, alguien que es generoso, sin la necesidad de ir a la iglesia, sin la necesidad de Cristo. ¿Para qué vas a la iglesia? Además, ahí encuentras puros problemas, ¿no? Estas personas hablaban de esto. Ve lo que dice Lucas 8:13. El Señor Jesús está hablando de esa parábola y habla de estos ingenuos. Y dice, los de sobre la piedra, hablando de las personas, ¿no? Y de esta parábola de las semillas y el sembrador y las semillas, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. Y es esa misma palabra de división, de apostatar, de apartarse, de renunciar. Entonces, lo que está hablando aquí, ¿de qué palabra está hablando? No está hablando de la ley, está hablando del evangelio. Está hablando de ese mensaje que cae en estos corazones, pero no echa raíces. Dice, la reciben con gozo. Y están aquí con gozo. Pero ¿qué sucede? Dice que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando es momento de demostrar que realmente han confiado en Cristo Jesús, se alejan, renuncian. Y esto es lo que hacen estas personas. Ese es el objetivo de estas personas, que tú renuncies a tu fe. Ellos no quieren darte a Cristo. Ellos quieren que tú seas una persona que renuncia al evangelio, que renuncia a la salvación dada por Dios a través del Señor Jesús. Y no solamente hacen esto, quieren nuestra ruina y quieren que nosotros seamos, que tropecemos. Vean lo que dice este versículo en Romanos.
Y dice que ellos también causan tropiezos contra la enseñanza del Evangelio. Buscan nuestra ruina, enseñan mal sobre Cristo. Como si el Evangelio no fuera suficiente, como si el Evangelio fuera solo una ayudita para que tú empieces a trabajar mejor, para que tú empieces a servir mejor, para que tú empieces a ser más amable, más generoso, para que tú empieces a arreglar tu matrimonio. Ellos no te van a dar el Evangelio, no te van a enseñar el poder de Dios por medio del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es solo el comienzo de una nueva vida, sino nos da una nueva vida. El Evangelio no solo nos acerca a Dios, sino que nos mantendrá como hijos de Dios por siempre. El Evangelio no solo nos santificará, no solamente hace eso con nosotros, sino que nos ha hecho santos, personas dignas y agradables delante de Dios. El Evangelio no solo borra nuestras faltas, sino que nos hace justos, nos lleva a hacer lo correcto. No nos deja solamente con nuestros pecados perdonados, sino que nos lleva a hacer lo correcto. El Evangelio no comienza una renovación en nosotros solamente, sino que terminará por completo esa obra haciendo cada uno de nosotros un ser glorioso para el Señor. Eso es lo que hace el Evangelio. Pero ellos no quieren que escuches esto del Evangelio. Ellos quieren que tú entiendas mal a Cristo. Como si Cristo no fuera suficiente o como si fuera una ayudita. Por eso la advertencia no va dirigida a los líderes, sino a toda la iglesia de Roma. Si hay algo que tú y yo tenemos que saber con este pasaje es que vendrán a tu vida personas que quieran apartarte del Señor, hablándote cosas terrenales o también cosas adicionales a Cristo, porque ellos no ven a Cristo como algo suficiente. No les basta Cristo. La pregunta es, hermano, ¿tú estás en este sentido? ¿Tú piensas que te falta algo para poder vencer, para poder caminar, para poder vivir? Pablo les dice, es que estas personas solamente quieren tu ruina. Mira cómo ellos viven. Ellos son esclavos, sirven a sus propios vientres. Qué interesante lo que está tratando de mencionar, porque dice, no sirven a Cristo. Ellos no sirven al Señor Jesucristo. Su Señor no es el Jesús de la Biblia. Y es verdad, porque no pueden servir a dos señores. No pueden medio servir a Jesús, ¿no? Y servir también a sus apetitos. Sirven por completo a su apetito, su bajeza, su pasión. Piensa un momento lo que ellos están, lo que Pablo está tratando de hacer. Pablo está adquiriendo una frase que se utilizaba en su tiempo en el mundo griego para ayudarles a entender. Mira, hay personas que odian a este tipo de personas que son glotones. Y se les identificaba de esta manera, con esta frase. Sirven a sus propios vientres. Como diciendo, ¿sabes qué? Era una expresión, es una expresión para decir, no pueden contenerse. ¿Por qué? Porque su Dios es su pasión, su bajeza, su apetito, su pecado. Vayan a Filipenses 3, 18 y 19 y vean lo que Pablo también escribe con respecto a esta situación. Y lo clarifica Pablo y dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, quienes son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿qué es? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ellos no pueden detenerse.
Ellos no se van a detener. Y piensa un momento en esto, porque es como cuando te acuerdas que hacíamos esos carritos, bueno, inventabas tus carritos en una tabla con disque llantas, ¿no? Y te aventabas en la bajada de la banqueta, ¿no? No tenías freno, hasta a donde llegues, ¿no? Todo raspado y volvías a subir. Así nos vemos. Así son estas personas. Así son estos falsos maestros. No se van a detener. Ellos no van a tener compasión. Ellos no les importa si eres grande o pequeño. Ellos tienen un objetivo: satisfacer su propio apetito. Porque ellos no tienen a Cristo. Su Señor no es Jesucristo. Por eso es importante que tú puedas ver esto, o sea, que estas personas no tienen interés en ti. Y si tienen un interés en ti, ¿es por qué? Porque es para satisfacer su propio apetito. Tú y yo estamos siendo llamados a fijarnos bien y alejarnos de ellos. El Señor nos ama. El Señor no quiere que el día de mañana dejes de asistir a la iglesia. Porque eso pasa. Eso sucede. La advertencia es muy clara. Vemos muchos teniendo su apetito como el ocio. Puedes ver su hora de cuánto tiempo utilizan el teléfono. Algunos tienen esa aplicación, ¿no? O ese registro de tu teléfono. ¿Cuánto tiempo utilizaste tu teléfono esta semana? Y mi esposa y yo hacemos competencia, ¿no? Pero es en serio, hermanos. Tú puedes ver que el ocio es, empiezas a ver un video, y luego empiezas a ver otro, empiezas a ver otro. ¿Cuántas horas utilizas ese teléfono? Otros, su apetito es la comida. Ya comieron, pero ven un postre y ven otro postre y no pueden detenerse. Ven algo morboso y no pueden detenerse. Ahí están, ¿no? Hasta le regresan para ver mejor. Así son estas personas. No se detienen, no tienen freno. Mis hermanos, tenemos que abrir bien los ojos, dice Pablo. Fíjense bien, observen cuidadosamente, detenidamente. Tengan mucho cuidado de este tipo de personas, porque lo que van a hacer es apartarlos del camino. Ese es su objetivo, que ustedes no busquen al Señor, que Cristo no sea suficiente para sus vidas. Tú y yo tenemos que poner mucha atención, por eso el mandato es apártense de ellos, porque son bien astutos. Ellos no quieren que sepas la doctrina de la carta a los romanos. Ellos quieren controlar tu vida, quieren controlar tu corazón. Dice, ellos quieren controlar el corazón de los ingenuos. Quieren hablarte muy hermosamente de los apetitos, ¿no?, que ellos tienen y de los que tú tienes. Y te pintan el mundo de colores y te hacen ver que, oh, wow, así es la vida. Así es la vida sin Cristo. No, yo quiero esa vida. Pero lo que no te dicen es contarte toda la historia completa. Pablo dice, apártense de ellos, huyan, aléjense de ellos. No pueden quedarse ahí escuchando ese tipo de doctrina. Por eso dice que hablan lisonjas, ¿no? Entre comillas, es como te están dando por tu lado, ¿no? Y le dices, oye, hice esto mal. Ay, no te preocupes, cualquiera lo hace, ¿no?
Ay, todos lo hacen, todos viven así. Y entonces tú te sientes bien. Sabes, ten mucho cuidado si en algo malo tú te estás sintiendo bien. Pablo dice, apártense de ellos. No porque ustedes sean listos. Nosotros no somos listos. Dice, apártense de ellos porque son listos. No, no dice eso, sino porque han creído el Evangelio. Apártense de ellos porque han creído el Evangelio. Si tú has confiado en el Evangelio, puedes apartarte de esas personas, porque no es en tus fuerzas. No vas a poder hacerlo en tus fuerzas. Mis hermanos, cuando alguien te habla bonito, no quieres que se vaya, quieres mantener a esa persona. Y eso es triste, porque no sabes hasta dónde va a llegar tu ruina. Y eso es lo que quieren estas personas. Pablo dice en este pasaje, vayan conmigo, dice, porque tales personas, en el versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Qué interesante. Pablo ya está asegurando que ustedes han recibido la buena noticia. Y eso me causa gozo, eso me causa alegría. De verdad, hermanos, cuando alguien ha entendido el Evangelio es causa de gozo. Porque sabe muy bien a dónde tiene que recurrir, en dónde tiene que permanecer y qué tiene que hacer en los momentos cruciales de su vida. Pero llega la tristeza y llega la preocupación. Y como diría Pablo, lloro porque son enemigos de Cristo. Cuando estas personas están haciendo lo contrario. En lugar de creer el Evangelio, en lugar de afirmarse en el Evangelio, ellos están corriendo hacia su ruina. Y puedes verlo, y puedes ver que a veces hay personas dentro de las iglesias que van a ofrendar más porque fue un buen sermón. No han entendido el Evangelio. Van a ser personas que son incapaces de sacrificarse, al menos que sea algo sencillo como venir cada domingo. Porque no han entendido el Evangelio. Y eso es causa de preocupación y tristeza. Me temo que estén entendiendo mal el Evangelio. Porque no se trata de un solo día. Porque el Evangelio no se trata de un solo día. El Evangelio no trata de portarse bien en lo individual y no participar en la iglesia. El Evangelio nos lleva a romper con todas estas cosas. Me entristece que a veces la fe en el Evangelio solo se limite a orar en vez de obedecer, en vez de luchar en la gracia del Señor. Y algunos de repente se empiezan a sentir bien y dicen, yo ya no necesito más. Ya pasé la prueba, ¿no? Esa es la idea, pasar pruebas. Creo que estamos entendiendo mal el Evangelio. Por eso Pablo dice, tienen que ser sabios. Tienen que ser sabios para hacer el bien. Tienen que ser sabios. Mis hermanos, tenemos que estudiar, prepararnos, capacitarnos para hacer el bien. Pero nuestra capacitación no es en la ley solamente, sino es en Cristo. Tú y yo tenemos que caminar no solamente pensando en qué cosas tengo que hacer, sino qué cosas ha hecho y ha logrado Cristo en mí y está logrando Cristo en mí. Es abandonarse en la persona de Cristo. Es confiar en Él, creer en Él. Hagan el bien. Y vuelve a usar esa palabra ingenuos,
pero no tiene la misma idea que hablábamos anteriormente, como los simples, ¿no? Que van directo al mal, sino más bien esta idea viene de no mezclen el mal con lo que están haciendo de bien. No mezclen el mal con lo que están haciendo de bien. No adulteren las cosas buenas con algo de mal. Y a veces eso pasa en nosotros porque estamos tan confundidos y no estamos caminando, creyendo en el Evangelio y empezamos a decir, bueno, ir a la iglesia es algo bueno. Y con eso debe de ser suficiente, ¿no, Dios? Y empezar a vivir nuestras vidas como nosotros queramos. Como si nuestra agenda fuera una, ¿no? Menos el domingo. Como si nuestra vida no le perteneciera al Señor, ¿no? Solamente nuestra eternidad, ¿no? Ya cuando estemos en el cielo, ya voy a ser tuyo, Señor. Ahorita. Ese es el llamado de Pablo. Por eso Pablo hace una oración y agrega en su advertencia una promesa. El Dios de paz aplastará en poco, en breve, a Satanás bajo vuestros pies. Y qué bueno, esto debería de ser alegría para nosotros, el Dios de paz. Y es interesante porque hace un contraste hablando de esta palabra paz, porque significa Irene, que se traduce en su raíz como unir. No solamente es ausencia de guerra, sino que es alguien que se une con nosotros. Los falsos maestros causan divisiones. ¿Y nuestro Dios qué causa? Unidad. Es el Dios de la unidad. Dice, y este Dios aplastará en poco a Satanás bajo vuestros pies. Y qué bueno. Y esto debería de ser una alegría. Tú puedes ir a el libro de Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 10, y ver esta gran promesa realizarse en todo su esplendor. Pero llegando al versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Esa es la promesa. Esto es para nosotros. Esto debería de causar alegría. Porque a veces Satanás piensa que va ganando. Pero en la conclusión lo vemos a él siendo atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y por eso les dije que dijeran amén. Porque debemos de creerlo. Esta debería ser nuestra convicción y de esta promesa. Satanás ya no nos engañará más. Ya no será nuestro rival ni un problema. Ya no seremos su presa, puesto que Dios nos ha salvado. Pero mientras tanto, necesitamos gracia. Y tenemos gracia. No solo para gastarla, ¿no?, en cosas de nuestra vida, sino para vivir apegados a Dios, para conocerle, para vencer apartándonos del mal y haciendo el bien. Por eso, en conclusión, necesitamos recibir la gracia del Señor Jesucristo. Y vayamos a esto de segundo punto y leamos los versículos del 21 al 24. Dice, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio. Primero había dicho que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y después dice, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor.
Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. No sé, a veces me imagino lo que estaba sucediendo. Está ahí Tercio escribiendo la carta y los demás hermanos alrededor de Tercio, ¿no? Y diciéndole, oye, pon mis saludos, ¿no? Me imagino ahí mencionando al hermano Cuarto, ¿no? Y el hermano Cuarto, ¿no? A lo mejor era el más calladito y no decía nada, ¿no? Pero también fue registrado su saludo. Pablo añade la bendición para el discípulo, para el que forma parte de la iglesia del Señor. Mis hermanos, de verdad, tú vas a poder luchar miles de veces en tus fuerzas, pero no vas a vencer. Te vas a cansar, vas a sufrir, porque no hay esperanza si no hay gracia de Dios. La gracia del Señor Jesucristo es la antítesis de vivir como queramos y de vivir como podamos. Tú y yo necesitamos la gracia del Señor. Y es verdad, a veces en la iglesia existen tres tipos de personas, tres grupos de personas. Los que están construyendo su propio reino, los que les interesa, lo que les interesa es construir su propia imagen, lo que la gente piensa de ellos, lo que es importante para ellos, el seguirse promoviendo a sí mismos. Un grupo más reducido que están deseosos de establecer el reino de Dios, quieren servir al Señor. Ellos ponen toda su energía, toda su vida para el servicio de Dios, para construir el reino de Dios, para construir su iglesia, para edificar el pueblo de Dios. Pero aún existe un grupo mucho más reducido. Ese grupo se da cuenta de que son instrumentos en las manos de Dios y que ellos no pueden construir el reino del Señor. Mateo 16, 18, Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este grupo está compuesto de personas que se dan cuenta que no son capaces de fundar el reino de Dios, ni establecerlo, ni de hacerlo crecer. Se ofrecen a Dios diciendo, Señor, deseo ser un instrumento en tus manos para que tú establezcas tu reino. Tú tienes tus planes, tú tienes la forma en que quieres tu iglesia. Tú quieres obrar. Señor, soy instrumento en tus manos. Dame el privilegio de ser este instrumento en tus manos. Ese grupo es el más pequeño de todos y reconoce que sin Dios, nada, absolutamente nada puede hacer. ¿En qué grupo estás? Sabes, necesitamos la gracia del Señor. Porque sin ella nosotros andaremos deambulando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Y pensamos y traemos ideas de nuestras iglesias, ¿no? O de algún momento en que vivimos anteriormente, pero ni siquiera examinamos eso a raíz de la palabra del Señor. Ni siquiera nos sentamos a decir, Señor, que seamos instrumentos en tus manos. ¿Qué quieres que hagamos? Los líderes necesitamos gracia. Tú y yo necesitamos gracia del Señor para poder abandonarnos en las manos del Señor y decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo lo quieres, Señor? ¿Cuándo lo quieres? A veces esa es la batalla más grande dentro del liderazgo. Personas que quieren hacer mucho. Otras personas que quieren construir su propio reino. Mi propio grupito, mi propia gente, ¿no? Pero necesitamos ser más del grupo que se abandona en las manos del Señor
Y para eso necesitamos la gracia. Porque la gracia de Dios no es para los que se creen buenos. La gracia de Dios es para todos los que hemos entendido el Evangelio y decimos, sin Dios nada, nada puede suceder. Ahí aparece un joven llamado Timoteo. Y dice Pablo, ese joven llamado Timoteo es un colaborador. No es una estrella, es un colaborador. No es el más trabajador, sino uno con disposición. Tú puedes verlo en Hechos 16:1. Dice que Pablo llegó a Derbe y a Listra y ahí encontraron a un discípulo. Alguien que está aprendiendo, alguien que está caminando, llamado Timoteo. Hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Qué interesante. Después menciona a más personas. Pero algo que nosotros podemos ver es que cómo puede llegar Timoteo a ser un colaborador, cómo puede ser una persona con disposición. Solamente si hay gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. Vayan conmigo a esta reflexión que hace Pablo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y quiero que puedas ver esto y que puedas profundizar en tu corazón de qué trata esto con estos ejemplos que se menciona en esta carta. Se mencionan sus compatriotas de Pablo, Lucio, Jasón y Sosípater. Y puedes irlos viendo ahí en el libro de los Hechos. Hechos 24 habla de este Sosípater o Sópater, que es el mismo que aparece aquí, que era de Berea con Aristarco y segundo, ¿no? Hay cuarto, seguramente había primero, segundo, tercero y hasta quinto, ¿no? Y dice, y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Dice, estos eran colaboradores, personas que estaban entregadas al servicio del Señor. Pero no ellos, sino la gracia de Dios en sus vidas. Habla de Jasón, que recibió a Pablo y a Silas en su casa, y de hecho dice que pagó una fianza. Es interesante lo que hace este hombre. Hechos 17 del 5 al 9, puedes ver esta parte de la historia. También habla de Lucio. Lucio era alguien que enseñaba. Hechos 13:1, puedes verlo ahí. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Un maestro que ahora está en las misiones, un maestro que no se quedó ahí, sino que salió con Pablo y fue a predicar el evangelio ahí a Corinto. ¿Quién hace eso? Si no recibimos la gracia de Dios, tú y yo no podemos llegar a ningún lado. Esta iglesia no llegará a ningún lado. Tu vida no llegará a ningún lado. Mis hermanos, la gracia de Dios no solo los hizo evangelistas, sino que también participaron económicamente, participaron enseñando, participaron aprendiendo, participaron siendo dispuestos, hasta siendo secretarios. Tercio era un escriba profesional, por decirlo así, y él es el mismo que escribe esta carta. ¿Por qué? Porque esta carta Pablo quería que se estuviera replicando
a las demás iglesias y que se estuviera tomando esta carta dentro de las liturgias de las iglesias cristianas en Roma. ¿Qué sabía hacer Tercio? Escribir bien. Y fue usado por la gracia de Dios. Gallo era una persona generosa, fue un hospedador de estos hermanos y también era un hospedador de la iglesia. Gallo era alguien que era generoso con lo que tenía. Seguramente era alguien en opulencia. Pero también habla de un tal Erasto, que era el tesorero de la ciudad. De hecho, él mandó a pavimentar una calle. Su inscripción está en una calle de Corinto, que dice Ailde, ¿no? Que habla de este hombre tesorero o alcalde, ¿no?, de la ciudad en Corinto. Y era un protector muy pudiente. Era parte de la aristocracia municipal y trabajaba para la gloria de Dios. Pero no él, sino la gracia del Señor. Él mandó a pavimentar una calle para que fuera más rápido el traslado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Te das cuenta que cuando te abandonas a la gracia de Dios, suceden cosas increíbles? Sucede el bien. El evangelio no solamente es notado a través de lo que predicamos, sino también a través de lo que hacemos. Hermanos, sin la gracia pensaremos que tenemos que hacer todo en nuestras fuerzas. Sin gracia, nosotros apuntaremos a ser los grupos que trabajan para sí mismos. Bajo la gracia del Señor, nosotros seremos útiles con lo que somos, en donde estamos y hacia donde hay esa necesidad. A veces la iglesia se vuelve un poco o nada relevante. ¿Por qué? Porque la gente nos ve. ¿Y qué hacen? Pues nada más están ahí metidos, ¿no? Son los que se meten ahí ahora en su cueva, ¿no? Y ahí están, cantan, oran y quién sabe qué más hacen. Y tal vez tienen razón, que tú y yo no estamos haciendo nada. ¿Sabes? Lo que Pablo dice es: reciban la gracia de Dios. Hermanos, si tú has creído el evangelio, en esta mañana quiero que recibas la gracia de Dios. La gracia del Señor Jesucristo. Que sepas que vas a salir de este lugar bajo la gracia del Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que caminar de esta manera. Tú y yo tenemos que avanzar. Todo el tiempo estamos en misión. Necesitamos gracia. Necesitamos abandonarnos a los brazos del Señor. Porque a veces la cara que mostramos al mundo es de que no pasamos tristezas, no pasamos luchas. Nos preguntamos: ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Bien. No quedó eso, pero como ya estamos acostumbrados a decir bien, tratamos de esconder nuestras heridas, tratamos de esconder nuestros sufrimientos. Los discípulos no es que todo el tiempo nos vaya bien. Una herida o estar en sufrimiento nos prepara para recibir la gracia de Dios. Pablo no fue liberado de cárceles, no fue liberado de ser apedreado en ese momento, antes de que sucediera. Pero la gracia de Dios llegó y lo levantó. Y lo sacó de la cárcel. Y lo llevó a predicar el evangelio. Y aunque recibió golpes, él
continuaba y continuaba. Su sufrimiento lo preparó para recibir la gracia de Dios y usarlo para seguir poniendo el nombre de Dios por encima de todo. Puedes pensar que tal vez tú estás aquí vivo, ¿no? Y que tal vez eres relleno, ¿no? Pero eres más que eso. Pablo fue llevado por la gracia de Dios hasta Roma, entre luchas, entre prisiones, entre naufragios. Puedes leer el capítulo 27 y 28 de Hechos. Te vas a dar cuenta que Pablo tenía pensado ir a Roma, pero tal vez no se imaginó cómo iba a llegar a Roma. No le hacían caso hasta que vino el desastre. Le mordió una serpiente y todos pensaban, a ver a qué hora se muere. Era el prisionero más importante. Pero no él, sino la gracia de Dios. Mi amado joven, recibe la gracia del Señor Jesucristo. Y la hermana, que la gracia del Señor sea contigo. Querido estudiante, trabajador, director, ama de casa, no eres un relleno. Fuiste creado para algo más glorioso. Por eso hoy recibe la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y vamos a terminar con esta conclusión. El Evangelio es poder de Dios. Dice el versículo 25 al 27, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Solo el único y sabio Dios puede hacer lo siguiente: confirmarnos en el Evangelio y la predicación de Jesucristo y llevarnos para dar gloria a su nombre mediante el Señor Jesucristo. Solo Dios puede lograr esto. El Evangelio era algo oculto, no como que no había registro del Evangelio, sino que no se había hecho visible. Dios hizo un registro entre la humanidad. Ahora hay un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Quién es ese Jesús? Sabes, por eso te animamos a que invites a alguien el próximo viernes y el próximo domingo de Semana Santa. Porque hay un Jesús registrado en la historia en el cual podemos ser salvos. La revelación más clara es por medio de Cristo, en quien suceden todas las cosas. Sin Él no hay nada que ver. Sin Cristo no puede haber comprensión sobre nuestra relación con Dios. Sin su Hijo no podemos tener una adoración genuina. Sin la segunda persona de la Trinidad no puede haber obediencia a la fe. Sin Cristo no hay gracia, sin Cristo no hay perdón, sin Cristo no hay gozo, sin Cristo no hay esperanza. Sin el primogénito del Padre no hay reconciliación, no hay fuerza. Sin el Señor Jesús no hay misión para nosotros, no hay evangelio. Y sin evangelio no hay justos. Por lo tanto, no podríamos vivir solo por fe. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuestra tendencia es aceptar a Cristo de una forma y vivir la vida cristiana de otra forma. De aceptar a Cristo por gracia y vivir la vida cristiana por esfuerzo humano. Esa es nuestra tendencia, hermanos.
Pero Colosenses 2:6 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, permanezcan en Él, vivan en Él. Nos dice que la vida del discípulo se vive exactamente de la misma forma en que comenzamos, por el Evangelio. No empieza de una forma y después sigue a nuestra forma. No empieza por el poder del Espíritu y termina por el poder humano. No empieza tu vida a base de lo que Cristo ha hecho, de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, y ahora continúe en base de lo que tú haces para agradar y servir a Dios. No, no sucede así. La vida cristiana es obra de Dios, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Ese es el poder del Evangelio. No se puede vivir por esfuerzo humano, ni se puede lograr el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida esforzándonos. No existe ni siquiera un aspecto de nuestra vida como discípulos que nosotros podamos lograr o producir. Es por eso que tenemos que vivir por fe. ¿Y qué es el Evangelio para él ya convertido? El Evangelio es continuar viviendo viendo a esa persona gloriosa con quien empezamos y reconocer que Él todo lo ha hecho por nosotros y humillarnos a diario delante de Él. Doblamos la rodilla de nuestro corazón delante de Él y reconocemos día a día que somos pecadores, pero que Él nos ha hecho libres, que por Él recibimos la gracia. Como el primer día que le conocimos, reconocimos nuestra gran necesidad de Él. Ahora todos los días reconocemos nuestra necesidad de Él. Reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Así es el resto de nuestra vida y así será el resto de tu vida si tú has confiado en Cristo Jesús por la eternidad. De la misma forma en que recibimos al Señor Jesucristo, de esa forma, con esa actitud de fe, de arrepentimiento, de confianza en la obra de Dios en nuestra vida, así vivimos el resto de nuestra vida cristiana. En conclusión, vivimos creyendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos dejas, Señor, esta carta de Romanos para meditación en nuestras vidas, Señor, para que a diario, Señor, estemos repasando nuestra necesidad que tenemos de ese Salvador. Gracias, porque no es que nos arrepintamos, Señor, para ser salvos para nuestra eternidad, pero reconocemos, Señor, que Él es el único que puede salvarnos de estas distracciones, Señor, de estos quebrantos, de estos sufrimientos que a veces nos llevan a renunciar, a apartarnos. Él es el único que puede ayudarnos y mostrarnos tu gloria, Señor. Que tú eres glorioso, eres lo mejor que hay en el mundo, en el universo, en toda la creación. Porque a veces miramos nuestros apetitos, nuestro pecado y lo vemos más glorioso. Por eso necesitamos a Cristo. Y esta carta a los romanos, Señor, es una insistencia tuya, un ruego, una exhortación. Para que así como comenzamos, Señor, creyendo en el Evangelio, nosotros andemos creyendo en Cristo. Necesitamos, Señor, que tú abres en nuestras vidas. Gracias, Dios, por la vida de tu iglesia. Y gracias, Dios, por esta persona que hoy está aquí y que seguramente hoy está entendiendo tu evangelio. Que seguramente se ha encontrado en momentos de perdición y alejado. Que tal vez se siente indigno. Padre, que pueda venir a Cristo. Que pueda confiar en ti. Que pueda renunciar, Señor, a sus pecados. Por el glorioso evangelio, por la gloriosa persona de Cristo Jesús.
Obra en su corazón, obra en su alma y sigue obrando también en nosotros, porque nosotros también te necesitamos. Gracias, Dios, por Cristo Jesús, Salvador y Señor nuestro. Amén. Dar esta alabanza que es: ¿quién soy yo? ¿Quién dices que soy? ¿Quién soy yo para que el gran me hacer? Encontró en mi perdición su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad.
si lo